iniciativa Servicios Ciudadanos Digitales dirigido por el Ministerio de las TICs, la cual busca mejorar la manera como los ciudadanos colombianos se relacionan con las entidades del gobierno para avanzar en su transformación digital. Este espacio gratuito en Internet permite a los vallecaucanos almacenar, recibir y compartir documentos o registros que se generen en su relación con el estudio. Es por eso que desde la Gobernación del Valle, a través de la Secretaría de las TICs, queremos invitarte a registrarte en esta plataforma de la siguiente manera. Lo primero que debes hacer es ingresar a carpetaciudadana.and.gov.co. Seguido, da clic en Regístrate aquí. Esto te dirige a una página de autenticador digital en el cual debes llenar todos tus datos personales. Al finalizar, da clic en Continuar. Seguido, la plataforma te solicita ingresar una contraseña con unas características especiales que se encuentran en la página. Cuando ingreses la contraseña, acepta los términos y condiciones y el tratamiento de datos. Seguido, da clic en Continuar. Por último, verifica tu correo electrónico y da clic en Activar cuenta. Una vez tu cuenta esté activa, puedes ingresar con tu número de identidad y contraseña. Y listo, ya eres parte de la comunidad Ciudadano Digital y puedes hacer tus trámites sin tanta vuelta. La Secretaría de las TICs quiere invitarte a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y también a suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver todo nuestro contenido. Buenas tardes, nuevamente damos la bienvenida a todos los CEOs, enlaces TIC, funcionarios públicos y comunidad en general que nos acompañan hoy en el quinto café virtual del año 2022, el cual busca mostrar cómo es el aporte al crecimiento e innovación en las entidades u organizaciones. Para los que participaron en el anterior café, qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros, y para los que apenas se conectan, queremos recordarles que esta es una iniciativa construida desde la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría TIC, que busca fortalecer el ecosistema digital, la competitividad y la reactivación económica de nuestro departamento. La dinámica de estos espacios es tener alrededor de 30 a 40 minutos de exposición por parte de los expertos invitados, y al finalizar tendremos 10 minutos para un espacio de preguntas. Por favor, estén atentos al chat del Facebook Live, ya que estaremos compartiendo el enlace de registro, el cual tiene unas preguntas sobre la satisfacción de los contenidos socializados de hoy, y eso es muy importante para nosotros, ya que nos ayudará pues, a mejorar cada uno de los cafés que desarrollemos. Antes de dar inicio, le cedemos la palabra a la líder del programa de Economía Digital de la Secretaría TIC, Liliana Milena Plaza. Muchas gracias, Natalia. Muy buenas tardes para todos. Como lo decía Natalia, es un gusto tener en este espacio nuevamente a todos los actores del ecosistema digital que nos han venido acompañando durante estos cafés virtuales. Ustedes saben de que este espacio es una apuesta que estamos manejando desde el área de economía digital y específicamente desde el procedimiento de innovación pública digital con el propósito de contribuir a la generación de valor público. Y en este aspecto, en esta oportunidad, yo quiero destacar la labor que ha venido desarrollando nuestro gestor de innovación pública digital, Fernando Valencia, que si bien él no ha aparecido dentro de los cafés, ha hecho una labor titánica de poder gestionar los ponentes que han estado participando durante estos espacios y también consolidar los aportes de diferentes actores que han hecho parte dentro de este espacio. Ustedes conocen de que nosotros estamos trabajando este espacio con el propósito de seguir promoviendo la innovación digital dentro del territorio. Queremos hablar de un Valle del Cauca inteligente e innovador, pero esto solo es posible si cada una de las personas pueden identificar esas necesidades y poder dar solución a sus problemas. Entonces, el tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy, que tenemos ponentes muy interesantes, es un tema que hemos estado impulsando desde la Gobernación del Valle y que queremos que tenga alta relevancia durante en todo el territorio, porque consideramos que un territorio inteligente e innovador debe de poder
tomar decisiones basadas en la información que tienen. Entonces, para no extenderme más, le doy la bienvenida a nuestros ponentes y las gracias a todos nuestros invitados del día de hoy. Natalia, te cedo la palabra y muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Liliana. Ahora damos inicio a nuestro quinto café virtual, pero antes de presentar a nuestros ponentes, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como CETIC Valle, en Instagram como CETIC-Valle, en Twitter como TIC Valle y en nuestro canal de YouTube como Secretaría TIC Gobernación del Valle. Ahora sí damos paso para ello. Para ello está con nosotros dos grandes invitados. El primero es el ingeniero Cristian Gustavo Arias, es científico de datos, consultor en gestión, automatización y gobierno de datos, gerente de Data Experts, experto en inteligencia de negocios, Big Data y analítica avanzada. Por supuesto, le damos paso a nuestro primer ponente, al ingeniero Cristian. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Natalia, entonces tú miras, entonces iniciamos de una vez. Sí, claro. Ya. Okay, listo, perfecto. Bueno, entonces me termino de presentar como un poquito para dar un contexto del por qué la charla la vamos a orientar de esta forma. Yo soy ingeniero de sistemas y computación, tengo una maestría con énfasis en inteligencia artificial y tengo un doctorado con énfasis en Big Data y bioinformática. ¿Por qué les cuento esto? Porque esta primera parte de la charla donde voy a intervenir antes de que inicie el compañero, el ponente Javier Valencia, quería compartirles un poco acerca de la parte conceptual que es muy importante. Con el tema de Big Data ha habido hay muchos malentendidos, hay muchos errores conceptuales y queremos, básicamente el propósito de este café es llevar un poquito de los conceptos reales y llevar un poquito acerca de los casos de uso. Entonces, como les decía, pues tengo una formación académica, aparte de eso soy docente universitario, enseño en las principales maestrías que tienen que ver con Big Data y con analítica, ¿sí? En universidades como Javeriana, como San Buenaventura, como Autónoma, etcétera, y otras más. Y lo que hacemos justamente es tratar de consolidar la región como una fuente de personal capacitado y con capacitaciones muy especializadas para poder solucionar las necesidades que se están planteando en el mundo moderno. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que queremos hacer, compartir este rato con ustedes y pues voy a empezar un poquito académico, me disculpan allí, pero es muy importante porque hay muchas confusiones a nivel de términos entre Big Data, inteligencia de negocios, analítica, inteligencia artificial, son muchos términos que están un poco entrelazados, van muy de la mano, pero lo que queremos es que de pronto hayan algunos conceptos que queden pues bien claritos, ¿vale? Y posteriormente ya hablamos de experiencias y aplicaciones, etc. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla, por favor me confirman que la estemos viendo pues correctamente. Se ve perfecto, Cristian. Perfecto, muchas gracias. Vale, empecemos así brevemente acerca de cómo esa definición del Big Data. Normalmente, pues por el término y la traducción en inglés, lo que primero se nos viene a la mente a la mayoría cuando recién empezamos a hablar de estos temas es simplemente muchos datos, ¿no? Un volumen grande de datos. Y esto simplemente es como la cuota inicial para lo que significa Big Data el día de hoy, ¿no? Porque pues como todas las cosas van evolucionando paulatinamente en el tiempo, ¿vale? Realmente este concepto de manera un poco más formal se empezó a utilizar a partir de una ponencia que hubo, un artículo que presentó el señor Victor Mayer Stromberg y Kenneth Kutter, donde justamente definieron eso que era Big Data para ellos, y es una revolución que va a transformar la forma en que vivimos, trabajamos y pensamos. Eso lo hicieron ya hace muchos años y esto realmente se ha vuelto cierto, ¿vale? También es importante tener en cuenta que ese Big Data es un concepto relativo. Casi siempre tenemos preguntas donde nos dicen, venga, ¿y cuánto es mucho? ¿Cuánto realmente son muchos datos? Y como les digo, pues depende, realmente depende qué tanto es en cuanto a la dificultad o el esfuerzo que tiene que hacer tu compañía o tu organización para procesar esos datos que para ti se vuelvan Big Data o no se vuelvan Big Data. Por ejemplo, tenemos clientes, asesoramos compañías que tienen tablas con 4 millones de registros y para ellos eso es Big Data. ¿Es por qué? Porque consideran que es un volumen de datos pues importante y que no pensaban que llegaran a tantos datos y se les dificulta hacer ese procesamiento. Y tengo clientes que tienen tablas de 500 millones de registros, para ellos son
Para eso es Big Data. Y tengo otros que ya tienen más de 2.000 millones de registros. Ahí ya también sí estamos hablando de verdaderamente Big Data. Pero cada uno en su propia escala es Big Data, ¿vale? Entonces, para que sepamos que no hay un concepto unificado, no hay un límite en los datos diciendo a partir de esto ya se llama Big Data. No. Eso depende mucho de la infraestructura que tengamos disponible. Entonces, empecemos por aquí. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué ha pasado? Quiero contarles un poquitico de historia de por qué llegamos al punto en el que estamos, en este punto del desarrollo tecnológico y demás. Pues cuando los computadores empezaron a evolucionar, cuando recién se crearon los primeros computadores, era muy poca la gente que tenía acceso a esos equipos, básicamente eran científicos. ¿Sí? Cuando teníamos un computador que ocupaba todo el tamaño de lo que hoy en día ocupa una habitación, por ejemplo. Cuando teníamos unas máquinas que eran muy complicadas, muy costosas. Y eso poco a poco fue cambiando, fue evolucionando, fue mejorando. Cuando ya esas máquinas empiezan a bajar de costo y a disminuir su tamaño, ya las compañías que tenían mayor volumen de datos, justamente, empiezan a adquirir estos equipos. Entonces, principalmente, primero siempre ha sido el gobierno, la industria militar, el tema, por ejemplo, cuando los países van a hacer censos, ¿sí? Por ejemplo, los primeros que estuvieron automatizando, por supuesto, pues uno de los que están ahí líderes fue Estados Unidos. Y poco a poco se fue volviendo cada vez más asequible. Entonces empezaron los bancos, por supuesto, a tener equipos y empezaron a automatizar pues este volumen de datos que en ese momento era grande, pero pues ni comparación a lo que es ahora. Cuando ya esa información, cuando ya esa tecnología evolucionó, pues como les decía, ya tenemos mucha más gente produciendo información, o sea, que quede registrada en alguna parte, porque información siempre la ha habido, ahora el tema es que quede registrada y que podamos hacer algo con ella. Entonces, después de que tenían esas empresas y disminuyó aún más el costo de un equipo, ya las personas en sus hogares lograron empezar a comprar y trabajar también con computadores, y eso junto con la evolución de la tecnología desde el punto de vista de telecomunicaciones, pues ya permitió que la gente trabajara mucho más en red, que pudiera hacer una gran cantidad de cosas, y digamos que hoy, casi que en la cotidianidad, pues una persona puede hacer la mayoría de sus transacciones en línea, entonces ya no tenemos que ir al banco, o por lo menos en la mayoría de los bancos, muchos de los trámites son virtuales. Entonces, ¿qué sucede? Ya no eran ni los científicos, y ya no eran solamente algunas empresas, sino que ahora la mayoría de las personas, ¿sí? en cierto tipo de culturas y donde tenemos cierto acceso pues a Internet y más, pues ya no muchas personas generando información. Entonces, claro, empieza a crecer exponencialmente. Y al final, como la cereza del pastel, ¿cuál fue? La llegada de dos cosas. Primero, todo lo que llamamos IoT, que es Internet de las Cosas, donde ya tengo son máquinas que están generando datos. ¿Cómo así que máquinas? Sí, si tenemos, por ejemplo, los famosos wearables, ¿sí? O sea, dispositivos que tú te pones y que te empiezan a generar información, como los smartwatch, ¿sí? Que te están monitoreando tu ritmo cardíaco, que están monitoreando tu presión, nivel de oxígeno en la sangre, una gran cantidad de cosas, y eso está generando información constantemente. Tu celular, si tienes un celular inteligente de mediana o alta gama, por ejemplo, estos traen giroscopio, traen velocímetro, traen una gran cantidad de sensores adicionales que empiezan a generar información. Y eso que estoy hablando de nuestra cotidianidad, pero aparte de eso está todo lo que es sensórica industrial. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un cultivo de caña, en ese cultivo de caña, yo puedo tener sensores que me estén midiendo la humedad del suelo y que automáticamente estén enviando esa señal y que eso me permita, por ejemplo, abrir una compuerta para que haga un riego si de pronto la humedad es muy baja, o si tengo sensores, supongamos en congeladores, y saber que es que la temperatura ha bajado más allá de lo necesario, o al contrario, que la temperatura está por encima de lo que se espera, entonces hay que aumentar la potencia del aire, etcétera. Entonces son sensores que están todo el día, 7/24, generando información. Entonces, y la cantidad de datos son impresionantes, genera información cada segundo, cada minuto, cada 5 minutos, etcétera. Y esto lo acompañamos de otra cosa que a los chicos hoy en día les encanta, y son temas de redes sociales. Entonces ya cambió el formato de la información, ya no es tan, digámoslo así, cuadriculado. Anteriormente teníamos cadenas, números y fechas, y ahora tenemos video, tenemos emoticons, tenemos fotografías. Entonces la gente que empieza a compartir su vida en redes sociales, y entonces ahora sí el volumen que tenemos es una cosa realmente enorme. Entonces así fue como ha evolucionado, y hemos llegado al punto pues en el que estamos. Aquí simplemente quería darles algunas cifras interesantes. Esto es 2021, 2022 está muy, muy cercano a salir. Quería hacer una anotación antes de que miremos un poquito con detalle las cifras.
Uno pensaría que de pronto el 2020 y 2021 tuvo que ver mucho la explosión en datos con tema de pandemia, y les cuento que no, la pandemia ayudó, pero no de una manera significativa. Ya la curva de crecimiento, una curva exponencial, nos estaba mostrando pues esta cantidad de información que tenemos hoy en día. Nada más para mencionar algunas pequeñas cifras, ¿sí? Por ejemplo, normalmente pues, en un solo minuto en Internet se envían más de 20 millones de mensajes de texto. Estoy hablando de los SMS, que casi que ya la gente no los utiliza, se utiliza más bien como para algunas cosas de mercadeo, comunicaciones de bancos, pero ya entre las personas casi no lo usan. Pero, por ejemplo, lo que sí usamos entre las personas son, por ejemplo, Facebook Messenger y WhatsApp. Y eso están enviando más de, bueno, alrededor de 70 millones de mensajes por minuto. Imagínense lo que es 70 millones por minuto. Cuando la caída que tuvo WhatsApp hace algunos pocos meses, imagínense, por eso estaba loco medio mundo, porque a veces se ha vuelto uno de los canales preferidos para poder compartir información. Adicionalmente, por ejemplo, a los que les gustan las redes sociales, les gusta, por ejemplo, Tinder, se revisa más de 2 millones de fotos por minuto. 2 millones de fotos donde tú estás diciendo te gusta o no te gusta. Y, por ejemplo, más de 200.000 tweets por minuto. Entonces, nada más para que tengamos una pequeña idea del volumen tan gigantesco de información que se está generando. Esto, por supuesto, es como una nueva mina de oro, es como una nueva montaña con oro en su interior, que las empresas y las personas que se acerquen un poquito a esta tecnología, que se empiecen a dar cuenta un poco acerca de qué es lo que tienen allí, pueden sacar mucho jugo y mucho provecho. Tanto así, por ejemplo, lo que pasó con el famoso Cambridge Analytics, que fue la empresa pues, que apoyó al tema de Donald Trump para ganar las elecciones en Estados Unidos, y que en Colombia se está utilizando no solamente desde esta elección, sino desde la elección anterior, ya con fuerza, ya con temas reales, para ver las opiniones de las personas en redes sociales y demás. ¿Listo? Entonces, aquí para dar un pequeño ejemplito de lo que fue el caso de Cambridge Analytics, muy sucinto, muy cortico. Lo que hicieron fue tratar de identificar a las personas que en redes sociales no estuvieran encasilladas en uno de los dos candidatos. Es más difícil, usted tiene que invertir mucho tiempo y dinero para tratar de que una persona cambie de opinión si ya tomó su decisión, ¿vale? Entonces no se concentraron en eso, se concentraron en el grupo poblacional que no había tomado una decisión acerca de por cuál candidato irse. Sobre esas personas que hicieron, las segmentaron según las características psicológicas para saber cómo podían ser más receptivos a ciertos mensajes. Entonces eso tenía básicamente 6 categorías, pues no voy a profundizar mucho ahorita para que nos alcance el tiempo, pero dependiendo de qué tipo de persona eras tú, te enviaban publicidad dirigida con mensajes o tratando de seducirte acerca de capturar tu voto a favor de Donald Trump. ¿Listo? Entonces, una cosa es una persona que de pronto sea muy vehemente, de pronto muy belicosa, entonces mandaba mensajes como, sí, no podemos permitir que nos roben nuestros empleos, que los inmigrantes, etcétera, con un tono un poco belicoso. Cuando era una persona que era un poco más conciliadora, entonces el mensaje de otra forma, ¿no? Tenemos que buscar un consenso con el partido de oposición para que logremos tal y tal cosa. Entonces, si tienes la forma correcta de decir las cosas, tu mensaje tiene mayor probabilidad de calar. Y eso fue lo que se hizo. Ese fue el famoso caso de Cambridge Analytica, como les digo, muy a grosso modo. Pero entonces, para que tengan una idea de todo lo que es, todo qué tan importante es el tema de redes sociales. Bueno, ahorita me da un pasito hacia atrás. Realmente necesitamos nueva tecnología, necesitamos cosas nuevas para procesar esta cantidad de información. Y esto es muy orientado a los empresarios, a la gente que quiere arrancar con estos proyectos y demás. Lo que les quiero decir es que desde hace mucho tiempo, desde hace 20, 30 años, hay cosas maravillosas. Nosotros teníamos los equipos, aun cuando no tenían discos duros y aun cuando estábamos trabajando con los famosos disquetes y demás, ya esos equipos a nivel de computacional hacen unas cosas asombrosas. El tema es que obviamente la industria del hardware pues ha ido evolucionando y también pues ha aumentado mucho de su potencia y su capacidad, pero a veces se desperdicia poder de cómputo porque el software que lo utiliza a veces está con deficiencias, a veces no es lo más óptimo, no es óptimo en el uso de los recursos. Entonces es muy importante, porque casi siempre las empresas creen que cuando tienen un sistema que está muy lento, que no les rinde, tenemos que comprar otro equipo y aumentarlo, su capacidad y su velocidad y demás, que por supuesto sirve, pero si yo tengo un software que no está correctamente diseñado, me va a hacer gastar muchos recursos de manera importante. Entonces es como si usted tiene un vehículo, usted casi no le hace mantenimiento, se le empiezan a ensuciar los inyectores, el tanque de gasolina empieza a tener algún sedimento. El vehículo va a bajar de desempeño y la decisión suya es comprar carro nuevo. Pues si tenemos el poder financiero, pues genial, pero también podríamos sacarle mucho más jugo a nuestro vehículo si le hacemos un adecuado mantenimiento. Entonces, si tenemos el software adecuado sobre el hardware adecuado, podemos hacer cosas muy interesantes. ¿Listo? Bueno,
Entonces, volviendo ya aquí a la definición un poquito de Big Data, ¿sí? No saben que a los gringos, que es donde más se ha trabajado ese término, pues les encantan las siglas. Entonces, cuando arrancó esa primera definición, hablaban de las famosas 3 Vs, ¿listo? Y luego arrancaron complementándole, era 4 Vs, 5 Vs, 6 Vs, etcétera. Ya vamos a ver qué quieren decir esas Vs, ¿vale? Básicamente estas son las 3 iniciales: volumen, velocidad y variedad. Esa es la definición, digamos que original de Big Data, donde el primer requisito es lo que nosotros escuchamos por la traducción literal de las palabras, y es volumen. Tengo un sistema donde tengo un volumen de datos muy importante, que es grande y que necesito ver cómo lo proceso, ¿vale? Esa es la primera condición. Luego la velocidad es que ese volumen de datos tengo que procesarlo de una manera relativamente rápida, y aparte de eso hay una variedad en la representación. Lo que les decía anteriormente, ya no son solamente fechas, números y cadenas, sino que tenemos videos, tenemos otras estructuras que se tienen que poder preprocesar, como estructuras tipo JSON, tengo emoticons, tengo una cantidad de cosas. Entonces, ya cuando tengo todo ese conjunto, ya eso sí se vuelve realmente un esquema o que es susceptible de ser trabajado como Big Data, porque Big Data realmente es un conjunto de tecnologías, de herramientas, de metodologías que permite afrontar este tipo de problemáticas, ¿vale? Después de eso, sí ya arrancó otras Vs que le quisieron ir agregando, como el famoso valor. Pues valor quiere decir en este caso es que todo ese proceso que usted siente, que esté generando, le genere valor a su compañía, que le ayude a reducir costos, que le ayude a aumentar ventas, ¿sí? O sea, que tiene que tener un propósito. Por supuesto, esos datos que se esté generando a partir de estos procesos, pues tienen que ser confiables, veraces, ¿sí? Que tenemos que poder también manejar la variabilidad. Esta variabilidad es diferente a la variedad que tenemos a la izquierda. La variabilidad quiere decir es que va evolucionando con el tiempo las formatos y las representaciones. A cada vez sacan cosas nuevas, entonces mi sistema debe tener la posibilidad de adaptarse de una manera relativamente rápida o sencilla. Y finalmente pues está el factor de la visualización. Los humanos en general, la gran mayoría, somos seres visuales que entendemos mucho más así. Entonces, ¿qué sucede si me presentan una tabla con millones de registros y necesito hacer un análisis y sacar conclusiones desde allí? Es muy difícil. Pero si me muestran la misma información en un cuadro, en un gráfico de barras, en un histograma, en un pastel, es mucho más fácil de una manera rápida, aunque no entremos tanto en detalle, poder entender una circunstancia, poder entender unos indicadores y tomar decisiones. Entonces, toda esta tecnología es un complemento a lo que normalmente llamamos inteligencia de negocios, o podríamos decir, dependiendo de la corriente que usted siga, que inteligencia de negocios es un subconjunto de todo lo que es Big Data, ¿vale? Aquí quiero hacer una anotación muy importante, me vuelvo aquí un segundito en este slide, y es, ya vimos las características que deben tener. Ahora, ¿cómo lo afrontamos? Entonces, lo que hace Big Data realmente es hacer uso de lo que llamamos computación concurrente, es decir, poder tener varios procesadores, varios servidores procesando el mismo tipo de información al mismo tiempo. Entonces tenemos varias personas trabajando, pues personas entre comillas, varios equipos trabajando coordinadamente para lograr un resultado. Entonces, todas estas tecnologías nuevas, como bases de datos tipo MongoDB, Cassandra o Esquema, bueno, ahorita vamos a ver un poquito acerca de los aplicativos. Y parte del por qué se utilizan con Big Data es porque vienen con una capacidad ya casi que de fábrica para poder trabajar en modo clúster. O sea, que podemos crear nodos nuevos de computación. Bueno, voy a avanzar aquí un poquito para no robarle tanto espacio a mi compañero. Y simplemente algunos nombres para que sepan, ya en la computación se está viendo hasta dónde va a llegar, que imaginen que ya le tenemos nombres a unidades de información gigantescas. Normalmente la gente hoy en día está de pronto hablando de teras, ¿sí? Pero después de los teras ya seguimos con los petabytes, los hexabytes, los zettabytes, yottabyte, brontobyte y geobyte. Estamos hablando de un volumen de información absolutamente impresionante, ¿sí? Un hexabyte son 1000 petabytes y un petabyte es un terabyte. O sea que un hexabyte estamos hablando de 1.000.000 de teras. Y ya le tenemos nombre a todas estas unidades. Entonces imagínense ya para dónde vamos. Bueno, y aquí muy rápidamente quiero dar algunas cifras, ¿listo? Acerca, por ejemplo, del volumen. Ahí está el CERN, que es el instituto de se estudia el laboratorio de partículas subatómicas que queda entre la frontera entre Suiza y Francia, donde se generan aproximadamente, bueno, ya estamos en una cifra superior, creo que son 300 petas anuales, 300 petas de datos, ¿sí? Tenemos el Instituto Nacional de Investigación de Energía de Estados Unidos, que se están produciendo aproximadamente 3 petas anuales de información, y así tenemos muchos sistemas que están generando un volumen de información impresionantemente grande. Y eso que aquí no estamos contando todo el volumen, estamos hablando de algo
está generando algún tipo de utilidad, algún tipo de investigación. No estamos ni siquiera teniendo en cuenta el gran volumen de datos que les mostré ahora de todo lo que producen las redes sociales. ¿Listo? Hablando de un ejemplo de la segunda característica, que es la velocidad, y combinando un poco de Big Data también con inteligencia artificial. Cuando tenemos, por ejemplo, análisis de videos en tiempo real, entonces, ¿qué pasa? Tengo un volumen de información muy grande, yo puedo tener, por ejemplo, una ciudad como Bogotá, o como Cali, como Medellín, donde tengo cámaras, y esas cámaras, pues tengo muchas, no podría, o digamos, no es muy rentable tener una persona por cada cámara, incluso una persona por 4 cámaras, estar viendo qué está sucediendo. Nosotros perfectamente con un sistema de inteligencia artificial haciendo procesamiento, una metodología correcta y utilizando técnicas de Big Data, podemos hacer que el software sea capaz de hacer las búsquedas que nosotros le pidamos. Entonces, supongamos que hubo un atentado o un evento y necesitamos ver la persona que está allí, que se logró identificar, cómo él fue su ruta de huida. Entonces, si tengo las cámaras alrededor y tengo georreferenciación, se puede buscar el video unos minutos hacia adelante y hacia atrás del evento que ocurrió, y podemos, de una manera relativamente rápida, generar la ruta en que llegó la persona que cometió, lo que fue el protagonista, pues, de ese incidente, y cuál fue su ruta de escape. Esas cosas las podemos hacer, y ahí va Big Data, pues, en toda su expresión, combinado con técnicas de inteligencia artificial. Entonces podemos tener sistemas inteligentes de vigilancia, por ejemplo. O sea, por ejemplo, el tema del monitoreo energético en los países, ¿sí? Donde segundo a segundo se controla cuál es la demanda para saber si necesitamos que una hidroeléctrica aumente su productividad, si necesitamos que una termoeléctrica entre producción. Está el sistema bancario, ¿sí? Cuando que estamos monitoreando absolutamente todas sus transacciones, y cuando detectan que hay una transacción anormal, una transacción atípica, pues inmediatamente generan la alerta. Y eso tiene que ser, pues, casi que en tiempo real. ¿Listo? Y finalmente está el tema que les mencionaba de la variedad, donde cada uno, por ejemplo, en redes sociales hay formatos muy distintos de representación de datos. Normalmente, para afrontar estas tecnologías trabajamos con máquinas en clúster, y esos son algunos nombres de algunas herramientas de software que nos ayudan a afrontar estos nuevos retos, ¿sí? Como Hadoop, Spark, MongoDB, Python, etc. Eso es una de las tecnologías, pues, que están ahí para darnos un poco la mano. Y una gran ventaja adicional, ¿sí?, que tenemos es el tema de la computación en la nube. ¿Por qué? Porque una de las desventajas, voy a hablar de una ventaja, pero que me va a suplir una desventaja. Y es que cuando vamos a trabajar con tecnologías reales de Big Data, a veces el montar la infraestructura es un poco complejo. A veces necesitamos gente muy especializada para que nos monte todo eso que estábamos hablando acá, un grupo de servidores, un clúster, me monte todo este software. ¿Y qué pasa? La nube nos permite, de una manera ya relativamente sencilla, decirle: vean, yo necesito un clúster configurado así, y ya hay unas recetas que te crean el clúster de una manera muy rápida. Puedes conseguir configuraciones pequeñas donde tú primero hagas una prueba de concepto de lo que quieres construir, y una vez tú te das cuenta que eso realmente funciona, ya lo escalas, ya lo vuelves grande, ya lo vuelves a un nivel, a una escala de producción, ¿sí? Entonces, la nube es nuestro gran aliado. Hay incluso muchos planes gratuitos con los que tú puedes hacer algunas pruebas concepto para que ya después, una vez lo realices, pues salgas adelante. Sin la nube, el reto se vuelve mucho más grande. ¿Por qué? Porque te tocaría hacer en tus propias máquinas, conseguirte un experto que haga ciertas instalaciones, y el proceso va a tomar mucho tiempo mientras logras tener una buena configuración. En cambio acá, si ya sabes qué quieres hacer, qué quieres modelar, pues escoges tu configuración, y el proceso, pues, normalmente no tarda, va entre unos pocos minutos hasta unas pocas horas, que ya te queda provisionada tu infraestructura en la nube. Bueno, con eso quería iniciar, contarles un poco acerca de ciertas divisiones, algunos conceptos. No sé si de pronto alguna intervención, o digamos directamente con Javier. Muchas gracias, ingeniero Gracias, Natalia. Cristian. Gracias por su intervención. Les recordamos a todos los asistentes que en el chat del Facebook Live encuentran ya el enlace de asistencia para que sea diligenciado por ustedes. Ahora continuamos con nuestro segundo ponente, el ingeniero Javier Valencia. Es gerente de ingeniería de datos de Paramount en Florida, Estados Unidos, ingeniero de desarrollo en Turner Broadcasting en Georgia, Estados Unidos, y con una experiencia de más de 15 años. Por supuesto, le damos paso a nuestro segundo ponente, el ingeniero Javier Valencia. Bienvenido. Hola, mucho gusto a todos. ¿Me pueden escuchar? Sí, perfecto. Perfecto. Listo. Perfecto, gracias. Sí, mi nombre es Javier Valencia. Tengo más de 20 años de experiencia en algunas compañías. Básicamente, ya les voy a mostrar un segundo.
Pero este es de donde soy. Yo nací en este pueblo, Fenicia Valle, que recuerdo con mucho cariño. Estos son los sitios donde estudié, la Escuela de las Américas de Fenicia, el Colegio de Fenicia, el Colegio Salesiano donde terminé el bachillerato, la Universidad de San Buenaventura, donde hice mi ingeniería de sistemas, y un posgrado que hice en esta universidad, en el ICESI, en Cali. Mi experiencia ha sido básicamente en tres compañías. Una en Cali, Tecnoquímicas, hice 10 años como programador de sistemas de información, administrador de datos y analista de sistemas. En aquel tiempo era básicamente transaccional y con centro de datos, con un centro de datos que la compañía administraba y donde manteníamos toda la información que la compañía generaba. Luego me moví con esta otra compañía que es Turner Entertainment Networks, que es productos como la CNN, HBO y otros servicios que ellos tienen. En esta compañía básicamente trabajé como ingeniero de software, ingeniero de inteligencia de negocios e ingeniero de datos a gran escala. Durante el tiempo que trabajé en esta compañía, encontré mi pasión por el Big Data. En esta compañía, cuando hacíamos Big Data, era usando tecnologías como Hadoop, y la mayor problemática de trabajar en tecnologías como esa en aquel tiempo era el tamaño de los centros de datos para poder manejar la cantidad de información que esta compañía producía. Eso significaba docenas de ingenieros manteniendo los servidores y múltiples centros de servidores alrededor de Georgia en aquel tiempo. Era realmente costoso. Teníamos uno de los Big Data Implementations que se hicieron para esta compañía eran alrededor de unos 200 servidores solamente para mantener la información que teníamos en Hadoop. Teníamos que hacer mucha investigación en aquella época porque los productos eran nuevos y la tecnología cambiaba un poquito rápido y no era tan estable. Esa fue la experiencia en esta compañía. Cuando ya terminé en esta compañía, nos estamos moviendo a las tecnologías de la nube, pero fue entonces cuando me moví con Paramount. Paramount está en Florida. No, realmente Paramount es una compañía que está alrededor del mundo y ofrece servicios de streaming, como aquí tengo algunos como Showtime, Pluto, Nickelodeon, y tiene algunos productos en español para Latinoamérica. Tiene presencia alrededor del mundo. Son millones y millones de personas que usan los servicios de esta compañía. Y eso significa que cuando tienes millones y millones de usuarios, tú estás recogiendo información de cómo interactúan con los servicios. Y eso significa que en el interior de la compañía tenemos que tener sistemas que son capaces de ayudar a la organización a entender si todo está funcionando bien, para hacer buenas recomendaciones a las personas que están usando los servicios. Y en este caso, estás hablando de petabytes de data, que en un solo día, podemos procesar terabytes de data viniendo de muchos sitios, y eso significa que sobre el tiempo va a tener lagos de datos donde almacenas información que tiene petabytes de data. Y esta compañía es una de las compañías que no tiene el tamaño de otras y te imaginas que ya almacena petabytes de data para hacer análisis de la información que tiene. ¿Qué hace un ingeniero de datos? En mi caso, nosotros o mi grupo, yo trabajo con un grupo que se especializa en analizar data, aplicamos machine learning a los datos y creamos integraciones con muchos vendedores de los que recibimos información y también proveemos a muchos otros vendedores. La información que viene a nosotros viene en streaming, en algo que se llama microbatches y procesos que funcionan, que recogen información
diaria o semanal o quincenal, ese tipo de procesos, pero la mayoría de el gran volumen de datos llega en streaming. ¿Qué tipo de datos, información llega de los videos que se ven, de los sitios que se visitan, de los servicios, en los diferentes páginas del Internet, en las redes sociales? Todas las campañas que se corren a través de todas las redes sociales producen información, y eso es toneladas de información que los medimos en terabytes en un día corriente de trabajo. Parte del trabajo de un ingeniero de datos es ver esa información, fuentes, preparar esa información, hacer análisis, transformarla y ubicarla en un sitio donde se almacena, que usualmente es lo que llamamos un lago de datos. Para compañías como la nuestra, un lago de datos tiene información de todos los sitios de la organización, y es información que se recoge por segundo y que en un día, como digo, es 30, 50 terabytes de data que vienen en un solo día. Y esa información hay que prepararla, y luego nosotros con esa información creamos lo que llamamos un dashboard o reportes para básicamente resumimos la información de una manera que hace sentido para tomar decisiones, que es de lo que hablabas al principio. Y cómo presentar la información es parte de las técnicas que se usan para hacer que lo que tú presentes haga sentido. Y además, no solamente la información que presentas a las personas que toman decisiones, sino que tienes modelos de inteligencia que toman decisiones por ellos mismos y hacen recomendaciones. Un lago de datos, en nuestro caso, es un sitio donde almacenamos datos a gran escala. En nuestro caso, tenemos petabytes and petabytes de data, y la información. Esto no era posible hace unos 10 años, era realmente complicado, como en mi empresa anterior. En mi empresa anterior, terabytes of data, pero en esta compañía tenemos petabytes of data. Y cuando tú tienes tanta información, que está regulada dependiendo del país donde tú tengas operaciones. Es decir, en cada país, países como en Europa o Estados Unidos, tienen regulaciones que cambian de estado a estado, y que tú tienes que, eso significa que aunque tengas mucha información, no significa que puedas usarla. Tienes que saber qué poder usar, porque hay regulaciones en el tipo de información que puedes usar y para qué puedes usarla. ¿Qué tecnologías usan los ingenieros de datos? Ingenieros de datos, cuando una de las, usamos varias herramientas, pero en la actualidad los ingenieros de datos hacen, cuando tú estás preparándote para Data Science, Python es una de las herramientas que se ha vuelto como un líder cuando tú contratas ingenieros, Python, todos ellos vienen con Python. Y eso hace y cuando ellos están construyendo soluciones, Python se ha convertido en una herramienta que es la que siempre se usa para hacer análisis de datos, y para crear modelos, para Machine Learning. Y también usamos otras, usamos Java, Go, Scala, SQL. SQL es el estándar que se usa para hacer queries en bases de datos. Tecnologías de la nube en la actualidad, originalmente, como hace 10 años, usábamos una sola tecnología, pero a medida que el tiempo ha pasado, lo que está pasando es que usamos varias tecnologías al mismo tiempo de la nube. Y eso se hace es porque las compañías esas compañías desarrollan productos que son más eficientes en un sitio que en otro, y eso hace que construyamos soluciones que aplican a varias tecnologías al mismo tiempo. En nuestro caso, nosotros usamos estas 3 tecnologías, y seguro va a seguir creciendo, porque las nuevas compañías, que a la medida que producen productos que hacen sentido para las soluciones que tratamos de aplicar, entonces las vamos a usar. En nuestro caso ya no tenemos centros de datos que administremos nosotros mismos, todo se ha movido a la nube, y es una tendencia que vemos también en otras compañías similares a la nuestra. Para bases de datos,
hay varias tecnologías que se usan para esto. Originalmente, tiempo atrás, usábamos tecnologías como Oracle, SQL Server, y que eran servidores y se trataban de ampliar la capacidad agregando hardware a esas tecnologías. En la actualidad, estas compañías de la nube ofrecen, cada una tiene un servicio similar que es muy aplicable para Big Data, como Google BigQuery, como Snowflake para Amazon, o Redshift para Amazon, o Azure Synapse para Analytics para Microsoft, Google. Estas tecnologías son muy similares y nos permiten sin tener que preocuparnos por el hardware o cómo se mantiene o cómo se hacen backups, nada de eso. Nosotros nos preocupamos por usar la información, estamos más preocupados por ser capaz de hacer análisis de la información y por cargar toda la información que necesitamos para poder tomar decisiones bien rápido. Y esto es lo que ha cambiado actualmente. Es realmente como si ahora tenemos superpoderes comparados con lo que hacíamos antes y nos permite trabajar con cantidades de información realmente a gran escala. Esto que está aquí es un ejemplo, estoy usando, en este caso, está usando la tecnología de Google y básicamente es para representar que cuando tú estás construyendo en una tecnología como esta, tú básicamente estás sin preocuparte por el hardware que se usa y solamente estás preocupado por usar el servicio, por usar la infraestructura y tú defines los servicios y cómo usarlos. En este caso, nosotros recibimos de la manera como tú consumes, puede ser en tu computador o en tu teléfono, eso te está produciendo datos para nosotros que usamos para hacer análisis y eso se hace en el segundo que tú haces o interactúas con cualquiera de los servicios y de allí entonces se colecta la información para nosotros hacer recomendaciones y aplicar modelos para recomendarte, por ejemplo, qué show ver, o si estás en uno de los websites y estás mirando algún documento, algún artículo para hacerte recomendaciones o para cambiar la forma como se está presentando para cautivarte. Esa es la idea de usar la tecnología a este nivel. Y eso lo haces con millones y millones de personas alrededor del mundo. Y también se recibe información de otras compañías que hacen operaciones similares a nosotros y para analizar la información que ellos nos entregan, que usualmente se usa una tecnología como de microbatch. En estos ambientes, el concepto de microservices es muy importante. Eso quiere decir que estás construyendo piezas pequeñas y que luego las ensamblas y se conectan unas con otras para actuar y responder basado en los eventos que están pasando en otros sitios. Es realmente muy, muy apasionante. Este es otro ejemplo en Amazon. Es muy parecido. Cada tecnología llama los productos de una manera diferente, pero los servicios son similares. Tú ensamblas. Nosotros, en nuestro caso, usamos Amazon más para las operaciones transaccionales y también se usa para algunos de los servicios de streaming services. ¿Y qué significa? Significa lo mismo. Estamos colectando información, coordinamos esos procesos y luego presentamos esa información a las diferentes compañías con las que interactuamos. Este otro ejemplo es usando la tecnología de Microsoft y en este caso igual colectamos información que llega de los diferentes sitios, manufacturamos esa información, hacemos de esa información algo que se pueda usar y luego la compartimos a través de los sistemas de datos que la compañía tiene. ¿Por qué nosotros o por qué compañías como la nuestra se quieren mover a la nube? ¿Por qué hacen esas inversiones? Aquí tengo una lista de esas. Para reducir costos, para disminuir gastos operativos. Es una gran diferencia cuando tienes que lidiar con tamaños de de petabytes y terabytes de data. Cuando tú mueves a las tecnologías de la nube, los costos son realmente diferentes. Y la flexibilidad es muy importante
tú debes poder atender eventos como por ejemplo el Super Bowl aquí en Estados Unidos o el Mundial de Fútbol para tener la capacidad de poder escalar los sistemas sin que tú te tengas que preocupar. Y eso lo haces porque todos estos microservices de que hablaba anteriormente están conectados y son capaces de agregar más de esos componentes para responder a la cantidad de datos que están entrando al sistema. Nosotros tenemos que garantizar la escalabilidad. El sistema tiene que ser confiable y sobre todo la seguridad de los datos. Desde que como estamos regulados por los países en los que usamos o proveemos servicios, eso quiere decir que la seguridad de los datos tiene que ser realmente importante. Y, y, y se hace una gran inversión en las compañías de las nubes y en nuestras compañías para asegurarnos de que la información que mantenemos y que tenemos es todo el tiempo segura y solo se usa para los propósitos que tú aceitas cuando entras o te suscribes a alguno de esos servicios. Otra de las grandes ventajas que prácticamente fue probada con la pandemia es el poder prestar los servicios y poder trabajar con los empleados desde cualquier lugar del mundo. Compañías como la nuestra tienen empleados alrededor del mundo y con la pandemia esta fue una gran prueba y sin la tecnología de la nube hubiera sido muy, muy difícil. Esto abrió un montón de posibilidades que ahora en la actualidad en mi grupo, yo tengo un grupo de unos 20 ingenieros que trabajamos juntos y ellos están en diferentes lugares del mundo. Tenemos algunos en Estados Unidos, en Europa, en la India, tenemos en Argentina, en México, y la nube hace todo eso posible. Esto aquí para resumir es básicamente, en nuestro caso, nosotros usamos tecnología básicamente pública, pero hay compañías que están obligadas por ley a usar tecnología híbrida, que quiere decir que usan la tecnología de la nube, pero a la vez tienen que tener una réplica de los sistemas que ellos tienen de una manera en sus redes privadas. Y por eso esa opción. Otra opción para algunas compañías es, ellos tienen, como la compañía anterior en la que yo estaba, tenían centros de datos que ya mantenían y que eran costosos y los querían usar y a la vez querían moverse a una república para empezar a beneficiarse de esos servicios y en ese caso era híbrida por esa razón. Nosotros usamos servicios que estas compañías de la nube ofrecen, como Salesforce, si has escuchado eso, son sistemas de información que tú construyes y que que los pones en la nube y por suscripción otras compañías lo pueden usar. Plataforma como servicio, que es en nuestro caso, e infraestructura como servicio, que también en nuestro caso nosotros no tenemos infraestructura que esté en nuestros centros de datos, usamos la infraestructura de estas compañías para crear nuestra infraestructura virtual, que nos permiten mantener la seguridad, mover datos a gran escala entre diferentes lugares del mundo y entre diferentes compañías con las que tenemos servicios. Aquí para esta última parte es compañías como la nuestra y compañías como Amazon y Google ahora contratan ingenieros en cualquier lugar del mundo. Y esto significa que desarrollar el talento local de sitios como el Valle del Cauca es importante ahora. Que es una generación de empleo que no existía antes y que ahora las compañías están buscando ingenieros alrededor del mundo. Nosotros tenemos entrevistas con mucha gente, nosotros contratamos y usualmente terminamos contratando en Europa y en la India y en Argentina y queremos contratar en donde esté el buen candidato y tener personas que se entrenan en esas tecnologías, que esto no es como llamamos un rocket science, esto es tecnologías de las que básicamente te tienes que entrenar y seguir una metodología para construir todas estas conexiones y poder presentar la información que necesitas. Se aprende, es algo que se puede aprender y no necesitas ser un genio para hacer un trabajo de este tipo. Cool. Esto es todo, creo. Yes. Sí, esto es todo. Muchísimas gracias, ingeniero Javier Valencia, por su intervención.
Ahora vamos a abrir un espacio para todas aquellas inquietudes que surgieron durante el café. Pueden escribirlas en el chat de nuestro Facebook Live para que nuestros ponentes las respondan una a una. Mientras ustedes escriben sus preguntas, le damos paso a Julián Albornoz Torres, ingeniero de sistemas, que le va a hacer una pregunta a uno de nuestros ponentes. Bienvenido, Julián. Hola, muy buenas tardes. Bueno, no sé si ya estamos allí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Puedes hacer la pregunta. Listo, perfecto. Bueno, Javier nos hacía algunas observaciones. Decía, por ejemplo, que el tema no es rocket science, no es ciencia cohetes para que las personas puedan realmente acceder a esto. Y hay una gran demanda de ingenieros que lo hacen. Sin embargo, en nuestro propio entorno hay muchísimas empresas que por su tamaño piensan que esto realmente es rocket science, o sea, ellos lo ven como una vaina totalmente salida de tono, y pues los que hemos estado de alguna manera en contacto con eso nos damos cuenta que no es así y que hay herramientas muchísimo más cercanas que le permiten a uno hacer manipulación de datos. Pues no estamos hablando de un manejo de Big Data gigante, pero como decía Cristian en su momento, que sea Big Data depende más de la cantidad de datos que yo manejo a que sea realmente una proporción gigantesca. Entonces, ahí en ese orden de ideas, hay herramientas que están muy al acceso de las personas. Tú estás hablando mucho de plataformas de Google. En Google hay herramientas que permiten hacer análisis de datos y que fueron creadas específicamente para temas de ads y este tema, pero que han evolucionado. He hablado específicamente de Google Data Studio, por ejemplo. En Google Data Studio es una herramienta que personalmente me ha parecido espectacular porque le permite a uno manipular muchísimas fuentes de datos, generar acceso a bases de datos o con conectores a bases de datos que para uno serían de pronto mucho más complicadas, y traer información y empezar a visualizarla de una manera diferente. Si estas compañías que estamos aquí en Colombia, que sentimos que eso es para gigantes y somos pequeños todavía, no empezamos a utilizar eso, ¿cuándo vamos a llegar realmente allá? Entonces, ¿cuál sería tu recomendación, Javier? Y no sé si Cristian de pronto quisiera también complementar al final, para estas empresas que en este momento todavía no están utilizando la data. O sea, la data está allí, llevan años de información recolectada y no la usan, con la disculpa de los contadores presentes, no la usan sino para hacer reportes a la DIAN y no más. Y de ahí para allá, toda la información que está ahí la dejan y podrían tener una mina de oro realmente de información allí. ¿Cuál sería esa recomendación para ustedes, que estas personas que lo más que pueden aspirar a un Data Studio o eventualmente a un Power BI de Microsoft o algo así, que pudieran utilizar realmente a eso? No sé, primero Javier, pues que lo hablaste ahorita, y después Cristian, si quieres complementar. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Julián. ¿Tengo el micrófono abierto? Sí. Sí. Ok, listo. Yo creo que lo que yo diría es que una de las ventajas de estas tecnologías es que compañías como la nuestra ya la han probado, ¿cierto? Originalmente eran los países, los que, como Estados Unidos o otros países que hacían esa investigación, eso como la NASA, y entonces era muy difícil porque era muy costoso, pero hoy en día, yo uso, en la actualidad nosotros usamos varias tecnologías. A mí me gusta personalmente mucho Google, que ellos han democratizado los servicios que usamos para cualquier persona en el mundo. Y eso quiere decir, como tecnologías como Data Studio, que la estás nombrando, es una de las tecnologías que se usan en todas estas compañías y que tú puedes usar prácticamente sin costo. BigQuery, que es un ejemplo que yo estaba, uno de los que estoy usando, tú lo puedes usar sin costo hasta por 1 TB de data. Eso te da mucha flexibilidad para construir tu propio modelo y hacer trabajos aquí hay un ejemplo. En BigQuery, cuando tú almacenas 1 TB, digamos, cada vez que tú procesas 1 TB de data, es gratis, pero si procesas el segundo terabyte de data, estás pagando solo por ese terabyte de data alrededor como de $5 por procesar eso. Eso quiere decir que tú podrías construir un modelo y aplicarlo, y te va a costar solamente lo que te cueste procesar durante ese tiempo,
y después lo quitas y ya no tienes que pagar un costo. O sea, le dan mucha flexibilidad a las compañías. Almacenar información que usualmente tienes en centros de datos, en Oracle, para información que es importante y que eventualmente tú tienes que borrar de esos sistemas, almacenarlos en tecnologías como BigQuery, te salva un montón de dinero y te lo deja listo y que te va a servir para responder, por ejemplo, para preguntas de la DIAN, si es que lo haces, si no tienes la obligación de conservar información en países como Estados Unidos, información hasta por 7 o 10 años, dependiendo. Esa información tú la mueves a algo como BigQuery o otras tecnologías en Amazon similares, y la tienes allí y no tienes que preocuparte por que alguien la mantenga, por backups, realmente reduce el costo y le da superpoderes a los que trabajan con esa información para responder preguntas que no podrían responder de otra manera. Cristian, ¿quieres agregarle más a esa idea? Sí, aquí es desde una mirada diferente, para comentar lo que dice Javier, por eso es tan importante eventos como estos. ¿Qué es lo que sucede? Aquí necesitamos es que nuestros empresarios también se den cuenta qué pueden hacer, porque lo que hemos descubierto pues, en estos años, trabajando aquí, apoyando a las empresas, es que la gran mayoría todavía está viviendo la angustia de soportar la operación. Es decir, todavía están muy metidos en que la factura funcione, en que el registro funcione, o sea, el dato detallado, la transacción, es que alguien me hizo un pedido por internet, entonces que quede bien registrado en el sistema, pero eso ya lo deberíamos estar superando hace tiempo y ya lo que necesitamos es que nuestros gerentes, nuestros líderes, nuestros administradores vean un poco más allá, o sea, este tipo de eventos, un poquito más de formación para que tomen decisiones estratégicas y para tomar esas decisiones necesitan datos, el poder de los datos, donde viene todo el tema analítica, donde viene el tema de análisis de redes sociales, donde viene todas esas herramientas que estamos hablando ahorita, o sea, nada me sirve ser un experto en Data Studio, en Power BI o en lo que sea, si todavía estoy pensando es en el reporte que me saca el listado de cada persona que compra y qué producto. Cuando realmente tengo que evolucionar un poquito esa visión y en esa pirámide organizacional hay un nivel táctico, un nivel estratégico, donde ese tipo de consultas cambian. Ya no me importa saber que Pedro compró 2 bolsas de leche a las 3 de la tarde un lunes en Carrefour, bueno, en Jumbo, ¿sí? Sino que lo que me importa saber es cuánto fue la variación de compra, por ejemplo, de leche en polvo entre el mes pasado y este mes, cuál ha sido la marca que es más apetecida por los consumidores, cuál es la presentación que tiene menos rotación. Entonces esas preguntas son distintas porque ya estamos hablando es de procesar un volumen de datos para generar información, ya estamos hablando de cuántos, totales, etcétera, ya no me importa el dato detallado. Y lo que hemos visto es que lamentablemente todavía la gente está muy concentrada en la operación, entonces también tenemos que no solamente aprovechar todas estas herramientas, sino tener un poquito más de impacto, insisto, nuevamente con eventos como esos para que nuestros líderes tengan esa visión de todo lo que pueden ganar si invierten un poquito en tecnología para poder tener información a tiempo que les permite apoyar su toma de decisiones y hagan toma de decisiones correctas. Gracias. Muchas gracias, Cristian y Javier, por la oportuna respuesta. Ahora hay otra pregunta por parte de Gerson David Lozano, ingeniero civil. Bienvenido, Gerson. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me oyen? Sí, perfecto. Puedes hacer la pregunta, ¿vale? Gracias. Gracias, pues muy amables Javier y Cristian por haber compartido el conocimiento el día de hoy. Yo trabajo con la Gobernación del Valle del Cauca, hago parte del equipo de innovación que se está conformando aquí en la Gobernación y fui promotor de gestión de conocimiento e innovación también. Quisiera preguntarles, puede ser a los dos, ¿cuál es el potencial que consideran ustedes puede tener Big Data para mejorar la calidad de la gestión pública? ¿Qué podría uno esperar, dado que solamente por dar 2 datos muy generales, el Valle del Cauca, por ejemplo, tiene registrados cerca de casi 2 millones de vehículos, de los cuales 1.250.000 aproximadamente son motocicletas con muchos inconvenientes, con muchas cosas, muchas dificultades para manejarlos, el restante 750 son automóviles, y en una población tan grande y con tantos intereses, con tantas condiciones que tiene el departamento, cercano a los 4.5 millones de habitantes. ¿Qué podría uno esperar del Big Data para mejorar esa calidad de la gestión pública? Bueno, si me permiten ahí, quisiera iniciar con esa respuesta, Germán, perdón, Gerson. Bueno, trato de ser muy sucinto. Mira, realmente quien debería liderar el tema de Big Data, sobre todo con temas de apropiación, debería ser el gobierno.
¿Por qué? Porque es que tienen el ejemplo, el caso de uso típico. Tenemos volúmenes grandes de información, necesitamos responder rápidamente. Y esto va muy de la mano con, hay unas políticas nacionales acerca del tema de uso de Big Data, con el tema de uso de inteligencia artificial, y también hay una iniciativa muy fuerte en lo que son territorios inteligentes. ¿Sí? Y para mí el consumidor perfecto, frente a que es un caso de uso ideal, justamente es el sector público, por lo que tú hablas. Diste un ejemplo de muchísimos, el tema del parque automotor, el tema de las motocicletas, está el tema de los semáforos, está el tema de las vías, está el tema, todo lo que es tráfico, lo que es contaminación, lo que es, por ejemplo, ustedes tienen, digamos, tenemos un presupuesto para, qué sé yo, dar algún tipo de subsidio a población en situación de vulnerabilidad. Realmente, ¿cuáles son esas personas? Poder hacer los cruces correctos para que no lleguen a manos que no deben llegar, o que si ustedes tienen un dinero para hacer una intervención, por ejemplo, de infraestructura, realmente que sea efectivo, es decir, donde sea beneficiado el mayor número de personas. Y hay que cruzar un volumen de información bien interesante, donde no solamente tenemos cantidades, por ejemplo, personas por sexo, por rango de edad, tener datos georreferenciados, ¿sí? Saber las personas cómo se están desplazando. Entonces, por ejemplo, si tenemos un presupuesto limitado y puedo hacer un puente y necesito 3, ok, ¿cuál es el más eficiente? O sea, tengo un presupuesto limitado, bueno, vamos a que eso tenga el mayor impacto posible, ya que no puedo hacer todo. Entonces, para mí ese es el caso más bonito, y de hecho hemos pues trabajado y apoyado algunos de esos proyectos, y para mí es absolutamente fundamental. O sea, el gobierno, todo el sector público tiene que montarse en ese camino, porque realmente son los que tienen el volumen de datos y tienen la necesidad. Listo, Sí. Javier. Seguro. Para agregar a esto, diría yo que eh, una de las ventajas que te ofrece las tecnologías de la nube es que te va a permitir agregar a tus procesos transparencia, ah, que esta información que tú presentas o haces disponible. Si tú puedes mirar en algunos países, toda la información pública usualmente tú la puedes consultar. Hoy en día en algunas de las herramientas como Google, si tú vas a Google BigQuery y buscas public datasets, que son public data pública de esos lugares, vas a ver que toda esa información es pública y todo el mundo la puede usar y consultar. Y ese nivel de transparencia pienso que es importante. Es importante para las compañías. La transparencia es muy importante y pienso que para los gobiernos es similar. Eh, lo otro es que cuando usas tecnologías como esta, tú puedes hacer correlaciones entre la situación de este estado, del valle, con otros lugares alrededor del mundo que pueden tener una situación similar y aprender de eso. Otra cosa que se puede hacer es que la tecnología de la nube te permite utilizar esas tecnologías de inteligencia artificial o de machine learning, que puedes tener modelos que te pueden ayudar a tomar decisiones como las que Cristian estaba hablando, donde aplicar un presupuesto dependiendo de variables que hagan sentido. Y para eso un data science ese es el rol de un data science. Pero hay muchos modelos públicos que actualmente tú puedes usar y que están disponibles. Yo diría que ese sería un beneficio. Es una tecnología que, además de todo, usarla va a reducir el costo de la operación en muchos de estos, en los países que tienen que mantener eso por ellos mismos. En vez de hacer eso, moverlo a la nube va a ahorrar mucho dinero y va a permitir tomar mejores decisiones, estar informado y tener datos que puedas usar en el momento que lo necesitas, puede ser, puede cambiar el rumbo de las organizaciones, y pienso que también de los países si deciden usarlo. Muchas gracias, ingeniero Javier e ingeniero Cristian. Ahora vamos con Fernando Salazar. Fernando Salazar es ingeniero de sistemas. Bienvenido, Fernando. Muy buenas tardes a todos. En línea con la pregunta de ahorita es, a hoy tenemos un mundo de acceso a datos abiertos, ¿sí? Que vamos a generar en ese mundo de conectar Big Data con esos datos abiertos. ¿Cómo desde las compañías, cómo desde las iniciativas empresariales e institucionales podemos generar esa interacción entre esa mina de información, porque es real,
esa beta de información que tenemos y que podamos llevar eso a hechos en los que tanto las empresas públicas y privadas podamos aprovechar esa información con esta tecnología. Yo, ¿quieres iniciar, Cristian, o quieres que yo inicie? Ok. ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo, Sí, listo. perfecto. Yo pienso que cómo usarla y las compañías, en la medida que los países puedan presentar su información y compartir información que puede hacer, que se puede compartir público, esas compañías, esa información a la medida que la haces disponible a otras compañías en el exterior, cuando tienen acceso a información, eso puede ayudar a las compañías a tomar decisiones en dónde invertir, ¿cierto? Que cuando estás buscando dónde invertir en otros países, estás mirando la estabilidad del país, estás mirando las oportunidades del país, estás mirando el nivel de desarrollo tecnológico del país y las posibilidades de abrir una compañía en Colombia, ¿cierto? En Cali. Hace sentido para una compañía abrir una sucursal en Cali, donde, por ejemplo, no puedas encontrar recursos de personas entrenadas para poder apoyar ese proceso. Y eso quiere decir que si países o departamentos como el Valle del Cauca hacen inversión en personas y hacen esa información pública y tienen la capacidad de demostrar que están haciendo, que están a la vanguardia en tecnología que realmente está allí para usarla, y que el nivel de inversión y acceso a las tecnologías no es tan grande como era antes, es una oportunidad bien, bien grande para generar empleo, para cambiar las posibilidades de vida de muchas personas que no existían antes. Antes, para poder usar el tipo de tecnología a las que tengo acceso, te tenías que mover a otro país para poder beneficiarse de eso. Ahora está disponible en cualquier lugar del mundo y prácticamente lo que necesitas es un computador e internet para poder participar en ese proceso. Ahí complementando un poquito lo que nos cuenta Javier, decirles que es que hemos intentado pues justamente aprovechar ese tipo de información que hay a nivel público, pero sí ahí hay una parte que tenemos que trabajar muy fuertemente, ese por ejemplo el Open Data Colombia, ¿sí? Ahí se requiere hacer un trabajo fuerte porque falta todavía una mejor clasificación, algo que permita encontrar los datos más fácilmente y lamentablemente pues encontramos algunas entidades públicas que suben datos que no están o validados, no están curados, o no hace mucho sentido pues subirlo a estas plataformas. Entonces a veces encontrar información correcta que la hay y información muy útil que la hay es un reto. ¿Por qué? Porque está en medio de una montaña de 1000 cosas más. Entonces ahí, aquí en el país sí tenemos que hacer una mejora, sobre todo en ese sistema. ¿Para qué? Para que todo lo que mencionaba Javier realmente podamos llegar a él un poco más fácil. Hoy en día, por lo menos en DataGoCode nos toca escarbar un poquito para encontrar los recursos que estén bien clasificados, que tengan una buena metadata. Nos toca patinar un poquito, pero bueno, vamos en buen camino, ¿no? Hemos mejorado mucho frente a los últimos 5 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos con una última pregunta que nos hacen a través de nuestro Facebook Live y la pregunta es, cualquiera de los dos ingenieros que la quiera contestar. La pregunta es la siguiente. ¿Qué herramientas y acciones principales recomiendan a una empresa que necesita y desea implementar Big Data? Okay. Para una empresa que quiere empezar a usar Big Data, yo recomendaría que te hagas, que trates algunos de los servicios de las compañías que están disponibles actualmente. O sea, ve a Amazon, te suscribes y empiezas a entender algunos de los servicios básicos. O vas a Google y empiezas a entender algunos de los servicios básicos. Hay herramientas que básicamente te llevan y te entrenan. Básicamente no tienes que tener mucho entrenamiento para empezar a usar la información. Pero en la medida que haces eso,
la recomendación es que busques la asesoría de alguien como Christian, una compañía similar como la que él tiene, que te ayude a crecer organizado. Que uno de los challenges que las compañías tienen es que eventualmente tú vas a querer mover todo a la nube, pero si lo haces de una manera desordenada, pues te va a costar más dinero poder usarlo. Que si planeas un poco, te ayuda a empezar a usar la información en la medida que la estás moviendo a estas tecnologías. La ventaja, bueno, lo que yo recomendaría es que si tu compañía tiene información que tú tienes en un centro de datos que tú mantienes, empieces a mover información histórica que no necesita estar allí y que usualmente la información se clasifica entre caliente, fría y muy fría, ¿cierto? Y la información de hub data es la información que necesitas para tus transacciones diarias, pero la información que viene de las operaciones que tú haces o de los sistemas que tú usas, no necesitas ponerlos parte de las operaciones diarias. Tú puedes mover eso a este concepto de lago de datos y luego empezar a usarlos y hacer análisis en ellos. Entonces, es una mina de información. Eso quiere decir que cuando tú estás mirando esos datos y puedes hacer correlaciones a través del tiempo, vas a entender cosas que no veías antes. Inclusive, tú puedes poner data en algunos de esos sistemas y decirle a Google tiene ese servicio. Y tú puedes aplicar modelos que ellos ya tienen y él básicamente hace el análisis por ti. Eso es Machine Learning, ¿cierto? Eso quiere decir que básicamente la máquina está mirando en los datos y va a mostrarte tendencias o gráficos con metrics y medidas que tú no hubieras visto antes de esa manera. Realmente es mucho potencial y mucha facilidad con las nuevas tecnologías que si no lo estás usando, estás perdiendo una oportunidad. Y las oportunidades son para usarlas y las oportunidades, sobre todo cuando prácticamente el costo es muy, muy bajo, deberían aprovecharla. Esa sería mi recomendación. Vale, gracias Javier. Y complementando tu respuesta, esa pregunta es tal vez la más frecuente que nos hacen cuando empezamos algún proyecto, ya sea de analítica o Big Data con cualquier compañía o organización. Y yo siempre les sugiero algo distinto frente a, miren, el tema no es con qué herramienta le va bien, las herramientas van a estar cambiando, evolucionan constantemente. Lo que dice Javier, hay muchas formas para trabajar de una manera gratuita, al menos al inicio. Entonces yo lo que les indico normalmente es, mira, antes de preocuparse por la herramienta, construya su modelo interno, o sea, qué es bueno para usted, qué es lo que usted quiere, cuáles son los indicadores que le sirven para tomar esas decisiones. O sea, mapee muy bien su proceso de obtención de esa información. No se preocupe tanto por la parte técnica o por la herramienta, sino defínalo claro. Y después de que usted ya tiene definido, es que este indicador que es el porcentaje de rotación de cartera frente a cualquier cosa súper técnica, dependiendo cuál sea cuál sea el ámbito de tu negocio, una vez tú defines tus indicadores y tienes clarito cómo quieres llegar a esa información, ya ahí sí, en ese instante puedes buscar el apoyo de empresas como la mía o como de algunos de los asistentes aquí, donde somos expertos en esa parte, en la parte de implementación. Obviamente también te apoyamos desde la parte de modelado y verificamos ese modelo y les decimos si nos parece que es el adecuado o le damos una sugerencia distinta. Pero la preocupación no debe empezar por la herramienta. La mayoría de clientes que hemos atendido durante los últimos años son empresas que han ingresado y se han metido de cabeza por algún tipo de herramienta que alguien les recomendó y todas las fallas derivadas del proceso se las achacan a la herramienta, cuando realmente, y hacemos una intervención, el problema no ha sido de la herramienta en la mayoría de los casos, el problema ha sido del proceso, que no se utilizó una metodología adecuada, que por ejemplo va y se accede a los datos directamente y montan por ejemplo un tablero de control y ni siquiera crear una bodega de datos, pues suponiendo que en ese caso sea requerido o sea importante hacerlo. Entonces lo que vemos sobre todo aquí en nuestro contexto local es muchos problemas de metodología, porque normalmente las personas se enfocan en herramientas y les parece fácil o no, les parece fácil de usar, sin haber hecho unos pasos previos para definir su modelo interno acerca de cómo resolver el problema que tienen o poder generar la información que hoy en día pues no tienen, sino que tienen los datos
que son la materia prima para esa información. Muchísimas gracias al ingeniero Javier y al ingeniero Cristian, de verdad. También gracias a todos ustedes por asistir al quinto café virtual para amantes de la tecnología, y no olviden seguirnos por nuestras redes sociales, el cual aparecemos en Facebook como CETIC Valle, en Instagram como CETIC_Valle, en Twitter como TIC_GovValle y en nuestro canal de YouTube como Secretaría TIC Gobernación del Valle. Nos vemos en nuestro próximo café virtual el 16 de junio con el tema El reto de crear empresa, emprendimiento y empoderamiento como mujer en el mundo de la tecnología. Hasta luego.